Señor les bendiga, mis hermanos, en el día del Señor. Es una bendición estar en la casa con los santos, regocijándonos en las alabanzas a nuestro Dios. Hermano, qué privilegio tenemos poder cantar a nuestro Dios y estar regocijándonos en medio de su pueblo. Hermanos, vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, el verso 26, mis hermanos. Hebreos 10, verso 26. Vamos a leer hasta el 39, hasta que finaliza esta parte antes de llegar a Hebreos 11. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hicieron afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecha la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Amén, mis hermanos. Este pasaje, hermanos, es uno de los pasajes, leyendo y estudiando sobre este pasaje, es una de las advertencias más terribles que se encuentran en las Escrituras. Así, de hecho, muchos comentaristas lo denominan así. Una de las advertencias más terribles en todas las Escrituras. Cuando estaba preparando el sermón, pensaba en mí, ¿en dónde me estoy metiendo al predicar sobre esto? Es un sermón difícil, pero, hermanos, me alentaba al saber de que es la palabra de Dios, que debe ser oída en todo tiempo. Un mensaje como este no es atemporal. No debemos pensar de que solamente la iglesia antigua o la iglesia primitiva o la iglesia que está expuesta a la herejía debe recibir un mensaje como este. Cuando estudiábamos y escuchábamos, ¿no es cierto?, las exposiciones de las 7 iglesias, veíamos iglesias que estaban pasando situaciones en donde claramente había pecado deliberado en medio de ellas. Pero, hermanos, el pecado ha existido en todas las generaciones, en todo tiempo, y el pecado deliberado no ha dejado de existir en medio de la iglesia. Por eso, hermanos, un mensaje como este es y sigue siendo necesario en los tiempos en los cuales vivimos. Hermanos, la apostasía no se ha apartado de en medio de esta generación. Predicaba la vez antepasada, cuando prediqué, hablaba en relación a lo necesario que es, hermanos, la centralidad en las Escrituras.
a que nuestras vidas tienen que estar centradas en ellas. Y en esta hora, en relación a este pasaje, hermanos, quisiéramos que tuviéramos especial atención en lo que refiere, ¿no es cierto?, a este pasaje de Hebreos capítulo 10. Hermanos, Hebreos es un libro maravilloso. No es fácil muchas veces entenderlo, pero es un libro maravilloso porque muestra la gloria de Cristo, hermanos. Si usted quiere conocer el esplendor de la gloria de nuestro Salvador, sumérjase en el libro de Hebreos, porque en ella, hermanos, encontramos lo glorioso que es nuestro Salvador. El escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, para algunos puede ser Pablo, no sabemos con claridad, no se sabe con claridad, pero sí tenemos algo claro, que para él Cristo es el Rey, es el Salvador, es el soberano, en el único en el cual nosotros debemos poner nuestra confianza. Hermanos, el pueblo hebreo estaba sufriendo una situación muy particular en aquel entonces. Estaban dudando si permanecer en sus viejos rudimentos o tomar la doctrina que había sido predicada por los apóstoles. Y eso, hermanos, generó mucha conmoción en el pueblo. De hecho, una de las distintas, llamémoslo así, dificultades que tuvieron los apóstoles y de las luchas que tuvo también Pablo, fue hacer entender a los hermanos que no se extraviaran de la doctrina que había sido enseñada. Hermanos, Pablo viajaba de un lugar a otro, estaba un par de años, meses en algún lugar y viajaba a otro lugar y se encontraba en ocasiones con que los hermanos ya se habían algunos extraviados de la verdad. Habían retomado viejos rudimentos, viejas costumbres en las cuales, hermanos, los hermanos eran nuevamente esclavizados. Pero en Hebreos, hermanos, el expositor de Hebreos hace una clara muestra de que nuestro Salvador reina y está a la diestra del Dios Padre y intercede por nosotros. Hermanos, ya no hay una herencia en la cual nosotros esperamos, ¿no es cierto?, de nuestra familia, de alguien cercano, sino que tenemos una herencia incorruptible en nuestro Dios, el cual, hermanos, nos espera luego de esta vida. Y es por eso entonces que el escritor concluye, ¿no es cierto?, los pasajes anteriores, ¿no es cierto?, en los versos anteriores a este verso 26, cuando habla y dice, leeré unos versos anteriores del verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces, hermanos, había una estimulación de parte del escritor de Hebreos a aquellos que estaban oyendo estas palabras para que no dejaran de tener en consideración de donde Dios nos había rescatado, de cuál era la verdad a la cual habíamos creído. ¿Qué quiere decir el autor cuando entonces en este primer verso dice recibir el conocimiento de la verdad? Se refiere a los que oyen y conocen el Evangelio, pero aún así, hermanos, y escúcheme esto, aún así lo rechazan deliberadamente. Han escuchado la verdad del Evangelio, conocen de la verdad de Cristo, entienden lo que hizo Cristo en la cruz, pero aún así en su corazón deciden deliberadamente ir en contra de Cristo, ir en contra de Él y no obedecer a la santa palabra de Dios. Por eso que dice aquí, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido este conocimiento. Hermanos, cuando leemos este pasaje nos sentimos atormentados, muchos de nosotros, asusta. ¿No es cierto? Como que yo me veo aquí. Usted se ve en este pasaje. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, yo digo, wow, yo peco, hermanos. Usted también peca. Todos pecamos. Ahora, entendamos qué es lo que significa el concepto de pecar deliberadamente. Pecar, ¿no es cierto?,
deliberadamente, el concepto deliberadamente significa a sangre fría. En otras palabras, es como que estoy haciendo el mal, pero no tengo ningún tipo de remordimientos al hacerlo. No siento ningún tipo de pesar en el pecar, en hacer lo malo. Entonces, muchos hombres que en este lugar estaban siendo advertidos, hermanos, estaban viviendo en pecados de manera deliberada. Hermanos, y la iglesia, aunque ustedes no crean, podemos nosotros estar pecando deliberadamente. Muchos de nosotros podemos estar pecando delante de Dios de manera deliberada, sin que nosotros lo sepamos, hermanos. Y esto es, hermano, terrible. Esto es terrible. Porque el pecado, hermanos, obviamente que en aquel entonces llevó a la apostasía y puede llevar a muchos a la apostasía. El pecado en el ser humano, en el hombre, nada bueno trae. Analícese usted, mi hermano. ¿Qué de bueno ha traído el pecado a su vida? Absolutamente nada. El pecado nos aparta de Dios. A veces cuando estamos cabizbajos, tristes, podamos pensar de que estamos pasando un mal momento, pero hermano, analícelo profundamente. Es su pecado. Es el pecado muchas veces que nos entristece. Cuando nos sentimos apartados de Dios, muchas veces es el pecado que mora en nosotros. Pecados no confesados. Nuestra apatía hacia las cosas celestiales, hacia las cosas espirituales, se debe muchas veces, por no decir casi todo el tiempo, al pecado que está en nosotros. Pero aquí el autor se está refiriendo a aquellos que reciben el conocimiento de la verdad, pero aún así han decidido pecar deliberadamente. Y aquí dice que ya no queda más sacrificio por los pecados, dando una sentencia a aquellos que han decidido de manera voluntaria irse en contra de Dios. Es un momento, mis hermanos, en donde podemos decir de que aquella profesión de fe de aquellos creyentes no fue otra cosa más que una falsedad. Pretendieron decir que estaban en la fe, pero en rigor no estaban en la fe. Pretendieron decir que creían al igual que todos, pero no creían realmente. Hermanos, vemos el caso en las Escrituras de Judas, un hombre que incluso el Señor lavó sus pies estando en el aposento alto, compartió el pan, oraciones, fue con los discípulos a muchos lugares en donde probablemente también impuso manos y salieron demonios. ¿Y qué podemos pensar entonces si un hombre como Judas, hermanos, estando ahí en medio de sus discípulos, escuchando en primera persona al Maestro, al dador de la vida, hermanos, ir de camino al infierno, a la perdición? ¿Cuánto más, hermanos, nosotros podemos estar en ese riesgo? Hermanos, que no hemos escuchado con nuestros propios oídos la voz del Salvador, ni hemos presenciado con nuestros ojos las grandezas que sí ese hombre presenció, hermanos. Hermanos, si usted ve abrirse una piedra en donde había un muerto de 4 días y que salga el muerto, esté vivo, hermanos, es algo para no creerlo, pero ese hombre lo vio. Ese hombre lo vio, y así muchos otros milagros presenciados por Judas, que simplemente es parte del ejemplo. Y es por eso entonces que el Señor advierte, hermanos, en Mateo capítulo 13, cuando habla entonces de la palabra del sembrador. Hay muchos tipos de tierras, muchos tipos de lugares en donde cae la semilla. El Evangelio es predicado, a usted, hermano, se le predicó el Evangelio, predicamos el Evangelio y el Evangelio llega a muchos lugares, a muchos corazones, a muchos oídos, porque no muchas veces alcanza a llegar el corazón, el mensaje del Evangelio. Simplemente queda resonando en el oído, pasa al cerebro y, como podemos decir, entra por aquí y sale por acá. No llega al corazón, no llega a lo profundo del corazón. Y muchos de este mensaje que nosotros predicamos a muchas personas, vemos que claramente no da el fruto que nosotros esperamos, pero sabemos que es así, hermanos.
El Señor lo dijo, que la semilla caería en distintos tipos de terrenos. Pero hay un terreno, hermanos, que cuando cae da fruto. Cuando cae en tierra fértil, sabemos de que esa semilla va a dar fruto. Aquí, ¿cuántos de los que están aquí en algún instante durante este verano no tuvieron el privilegio de plantar algún almácigo, alguna planta y ver con gozo cómo esa planta dio fruto, hermano? Y dio una planta que luego dio un fruto y lo disfrutó. Bueno, así es el Evangelio, hermanos. Cuando cae en buena tierra da buen fruto. Pero mucha de esa semilla, lamentablemente, cae entre pedregales, cae a la orilla del camino, cae en lugares donde tiene crecimiento espontáneo, donde vemos personas que al momento reciben el Evangelio con gozo, pero vemos que las dificultades de la vida, o al ver las demandas del Evangelio, deciden renunciar, volver atrás, deciden no seguir al Salvador, aun cuando saben que el Salvador dio su vida en la cruz. Hermanos, y eso es lo más terrible. Nosotros sabemos que Dios no envió a su Hijo a cualquier cosa. Envió a Cristo a dar su vida por nosotros, hermanos. A dar su vida. Esta parábola entonces es un recordatorio aleccionador de que el infierno está lleno de personas que tienen una clara comprensión del Evangelio, pero que nunca doblaron sus rodillas ante Cristo. Eso es terrible, hermanos. Saber que había un Salvador que había dado su vida por nosotros, pero no haber doblado mis rodillas ante Él. Hermanos, Dios nos ayude. Hermanos, esto es necesario que lo analicemos en nuestra vida. ¿Es mi Salvador por el cual yo doblo mis rodillas? ¿Es Cristo en quien yo doy mi vida? Toda mi vida la dispongo para el Señor. Juan lo dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estaban ahí, así como en el caso de Judas, pero no eran parte de los salvados, de los que habían sido redimidos por el Señor. Y continúa este relato en el verso 27, siendo una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. No entendía este pasaje cuando lo leí de buenas a primeras, se lo confieso. Yo decía, ¿qué hace este pasaje de este verso 28 aquí? Hermanos, sí, lo que está haciendo el autor de Hebreos es recordar que ese era el pago por aquel que pecaba deliberadamente. Es decir, hermanos, cuando ustedes ven el Salmo 51, la oración de David, ¿no es cierto?, por el pecado que había cometido, David sabía cuál era el precio de su pecado, hermanos. Cuando Natán se acercó a él y le enrostró su pecado, lo que había cometido, y siendo que el mismo David, él mismo emitió el juicio de qué debía de suceder, David sabía que lo que se le venía en las próximas horas era la muerte por su pecado. Pero algo, hermanos, sucedió. La obra misericordiosa de Dios que le concedió el arrepentirse y volverse a Dios. Y vemos esa oración en el Salmo 51 profunda de arrepentimiento. ¿Cuántas veces no hemos leído y hemos sentido el arrepentimiento que tuvo David al leer el Salmo 51? Un profundo arrepentimiento, un arrepentimiento que no es superfluo, hermanos, que no es superficial. Al leer esas palabras uno sabe que alguien está derramando su corazón delante de Dios. Porque sabe lo que hizo. Sabe cuál es el estado de su alma. Y en el caso de David, sabe cuál es su destino, hermanos. Porque claramente la ley, nosotros al irnos al Antiguo Testamento, y que no lo vamos a hacer ahora, hermanos, pero en Deuteronomio, capítulo 17, verso 6, dice: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Si hubieran testigos de ese pecado,
esa persona que era descubierta en el pecado debía morir porque había transgredido la ley de Moisés. Y nadie iba a decir, no corresponde, es muy excesiva la pena, creo que debiésemos darle una vuelta, ¿no es cierto?, porque se merece una segunda oportunidad. No, hermanos. La ley era y fue escrita para que se cumpliese. Pero Dios tuvo tanta misericordia en el caso de David que él se volvió a Dios y Dios le dio una oportunidad. Y se redimió delante de Dios. Hermanos, siendo que él debió haber muerto por su pecado. Por eso que dice el verso 28, y el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Es decir, no hay vuelta atrás. Ese era el pago. Ese era el pago, hermanos. Y hablando del texto, en este pasaje, el verso 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermanos, es una tremenda consecuencia haber puesto nuestra fe en el Señor y apartarnos deliberadamente e irnos, ¿no es cierto?, abandonando lo que habemos dicho, profesar y creer. Hermanos, el sacrificio de Cristo no fue cualquier cosa. Cuando analizaba un poco lo que sucedía, de hecho, si usted lee un poco más antes Hebreos, describe lo que sucede en el templo. Hermanos, algo que es maravilloso a nuestros ojos, el ver cómo Dios, a través de esta ceremonia tan gloriosa, permitía que en ese lugar santísimo, en donde había un velo, solo entrase una vez por año el sumo sacerdote, con sangre, para la expiación de los pecados del pueblo. Y hermanos, piense el temor de aquel hombre que entraba a ese lugar, que no era un lugar tan amplio, pero que tenía que entrar con el temor de no saber si iba a salir con vida de ese lugar, hermanos. Y llevaba la expiación del pueblo. Y el Señor entonces, hermanos, vino para derramar su sangre por una única vez por todos nosotros. Hermanos, si ese hombre que entraba a ese lugar santo podía morir, ¿cuánto más nosotros? Porque Cristo derramó su preciosa sangre, hermanos, para que nosotros pudiésemos recibir, hermanos, el pago de su sacrificio, la gracia que hoy nosotros recibimos de parte del Señor. Él se llevó el castigo de nuestro pecado en la cruz, hermanos, recibiendo toda la afrenta de nuestro pecado hasta la muerte. Y Él nos brindó, hermanos, la gracia para poder nosotros estar aquí, hermanos, en paz. Hermanos, porque nosotros no somos juzgados en este instante por el pago de nuestros pecados. Recibimos la gracia de parte de nuestro Dios, la misericordia de nuestro Dios. Pero dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre? Y aquí entonces, hermanos, en esta parte de pasajes vemos el juicio de Dios. El juicio de parte de nuestro Dios. El autor de Hebreos entonces en este pasaje argumenta en relación a lo que ya les acabo de comentar, cuál, hermano, es lo que le espera a aquellos que pisoteasen entonces la sangre de Cristo. Y usted se preguntará: ¿y yo he hecho tal cosa? ¿He pisoteado la sangre de aquel que yo llamo mi Salvador? ¿He hecho no valedera el sacrificio de Cristo en la cruz, el cual el Señor entregó, ¿no es cierto?, a su propio Hijo para que muriese, y yo lo estoy tomando como si fuese cualquier cosa? Hermanos, vivimos una época totalmente liviana en cuanto a todos los ámbitos de la vida. Cualquier cosa que usted ve es liviano, nada se toma con la seriedad que merece. Y lamentablemente estamos viviendo en una era en donde el Evangelio de Jesucristo se ha menospreciado, incluso dentro de aquellos que se dicen llamar creyentes.
No le han dado la seriedad que se le debe dar al Santo Evangelio. Hermanos, nosotros no conocemos el juicio de Dios, solo lo conocemos de vista. Nos asombramos, incluso nos aterramos al leer pasajes en Éxodo, cuando vemos cómo Dios, hermano, castigaba a su pueblo sin vehemencia por haber faltado la ley. Ese Dios, hermanos, es el mismo Dios que juzgará este mundo. Es el mismo Dios que juzgará al mundo que no tiene a Cristo, que no tiene al Señor. Aquellos que, como dice este pasaje, que han pisoteado la sangre del Salvador. Y más adelante en el verso 30 dice: más conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y citando, ¿no es cierto?, en el verso 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa, hermanos, es caer en manos de aquel Dios que juzga a las naciones. Mis hermanos, Dios no es como un viejito pascuero o un Santa Claus, hermanos, como algunos han llegado a pensar, creer que es. Dios es, mis hermanos, Él es santo. Es santo, hermanos, y es justo. Y no puede ser pasado por alto su justicia ni su santidad. Nada, hermanos, nada que no esté dentro de los estándares de Dios va a pasar por alto. Pensemos, hermanos, que en este mundo terrenal vemos muchos juicios. Usted de repente ve a través de un noticiario un juicio en relación a algún crimen, algo ilícito, y vemos que las penas son muchas veces irrisorias. Y consideramos que los jueces son injustos porque no hacen valer, ¿no es cierto?, su calidad de juez. Muchas veces hay manipulación política, pueden haber un sinfín de cosas. Y nos sentimos realmente estafados por esos juicios. Y decimos: qué mala es la justicia en este mundo, qué mala es la justicia de nuestro país. Pero algún día, hermanos, conoceremos al único que juzga con justicia verdadera. Al único que hará justicia a todo el pecado de este mundo. Y Dios no tendrá compasión del pecador, hermanos. No tendrá compasión del pecador. Y digo el pecador porque el que peca es el pecador. El hecho es el pecado, pero el que peca es el pecador. Líbrenos, Dios, de este Dios que juzga, hermanos. Porque hemos recibido la promesa del pacto por medio de Jesucristo, hermanos. ¿Quién es nuestro abogado? Es las arras, hermanos, la garantía de que, hermanos, cuando lleguemos a la presencia de Dios, tenemos al abogado. ¿Quién abogará por nosotros? Porque, hermano, cuando creo que esté delante de la presencia de Dios, me sentiré desnudo, me sentiré indefenso. No tengo la capacidad de estar delante de un Dios santo, hermanos. Moriría ahí en el lugar, hermanos. Pero gloria a Cristo, hermanos. Gloria a Cristo. Porque Él estará ahí por nosotros, hermanos. Él que murió en la cruz estará por nosotros en ese lugar para darnos, hermanos, el perdón del pecado. ¿Usted entiende lo que es el perdón de su pecado? Hermanos, en ese lugar entenderemos lo que es el perdón del pecado. Cuando estemos delante de la presencia del único santo Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y le daremos la gloria a Él, hermanos. Por eso que este libro de Hebreos es maravilloso. Vemos la gloria de Cristo, hermanos. Como toda su creación le rinde gloria al único merecedor de toda la gloria. Al único que merece que nuestras rodillas se doblen. Vemos en este mundo donde mucha gente se postra y se arrodilla delante de obra creada, delante de dioses ajenos, falsos. Pero hermanos, hay uno solo que es digno que podamos doblar nuestras rodillas, que ese es nuestro Salvador. Hermanos, mucho podemos ofender a nuestro Salvador. Por eso, hermanos, que es importante que nos vayamos, no dejemos pasar un día sin
ir en arrepentimiento delante de nuestro Salvador. Hermanos, fallamos todo el tiempo, pecamos. Incluso hasta podemos caer en la liberalidad de pecar, confiados en la gracia. ¿No es cierto? Como reformados, es como que fuera nuestro estandarte. Vivimos en la era de la gracia. Somos salvos por medio de la gracia. Gracia abundante que el Señor nos da. Pero no es excusa para pecar, hermanos. No es excusa para que nosotros tomemos esta gracia y la alivianemos. Como si el Señor nos hubiese dado libertad para poder hacer lo que queramos. Muchos de los que están afuera, muchos que también son creyentes, nos apuntan, dicen ustedes son los que creen que una vez que son salvados pueden vivir como ustedes quieren. Hermanos, no es así. Y si alguno, sé que no, esto está grabado, no se escucha, no es así, hermano. Nosotros somos salvados y nuestra vida tiene que tener una clara correlación con lo que hemos creído. Nuestra vida no puede ser igual como era antes. No puede ser igual. Verso 32, pero dice, traed memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Hermanos, todos nosotros en algún minuto partimos en la fe teniendo un deseo, un anhelo profundo por servir a Dios. Un anhelo intenso por conocer a este Dios que para un principio en nuestros corazones es algo maravilloso, ¿no es cierto? Y lo sigue siendo, pero llegan momentos en que vemos la dificultad, vemos la prueba, vemos la adversidad en muchas ocasiones y nos sentimos alejados de Dios o incluso nos sentimos tentados a alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos la fe como si fuese esperar un beneficio de aquel que nosotros hemos decidido creer y como no vemos los beneficios en el corto plazo, como que nos cuestionamos nuestra fidelidad. No estoy recibiendo mucho creyendo en el Señor. Mi vida no ha cambiado tanto por confiar en Cristo. Me habían prometido una nueva vida, una mejor vida ahora, pero no la veo. Me habían prometido muchas cosas al creer en el Evangelio, pero no veo nada de eso. Pero cuando nosotros comprendemos, hermanos, lo que el Señor nos ha prometido, no nos ha prometido ninguna promesa terrenal. Nada que pueda decirnos, darnos indicios de que hoy tendremos nuestro mejor tiempo, ni que nuestra vida será abundante, aunque sí lo es, hermano. Sí lo es. Hermanos, en esta parte del mundo creo que seríamos, no sé, demasiado, no sé qué palabra utilizar, seríamos mal agradecidos con Dios por todas sus bondades, hermanos. Analice usted su vida, hermanos. ¿Ha tenido necesidad? Puede que sí. ¿Ha tenido escasez de mucho tiempo? Puede que también. Pero aún así, ¿Dios lo ha abandonado? ¿Le ha faltado algo, hermanos, en su vida? Hermanos, Dios ha proveído de todo para nosotros en su misericordia. Entonces, ¿cómo, hermanos, es que podemos nosotros considerar nuestra fe en base a lo que recibimos o no recibimos de parte de nuestro Dios? Siendo que Dios entregó a su Hijo unigénito, al único y santo, para morir en la cruz, hermano. En otras palabras, es como que usted tuviera que darlo todo, así lo hizo Cristo, lo dio todo. Por nosotros, hermanos. Para que muriese por nosotros. Hermanos, y lo más, volviendo al pasaje anterior, que en el templo la sangre que se entregaba una vez al año era una sangre de un animal que tenía que cumplir una serie de condiciones. No podía ser cualquier animal. ¿Y por qué digo sangre? Para que los que quizás no lo saben, la Escritura señala que en la sangre está la vida y la remisión del pecado es por medio de estos sacrificios que el Señor enseñaba en el Antiguo Testamento.
Entonces, cuando era recibida esta ofrenda de parte de Dios, mis hermanos, había fiesta en el pueblo, porque habían sido redimidos, ¿no es cierto? Habían sido perdonados sus pecados. Pero cuando Cristo, hermanos, derramó su sangre, dice la Escritura que ese velo se rasgó. Hermanos, ya tenemos ahora entonces, usted y yo, entrada a ese lugar santo, para estar delante de la presencia del mismo santo Dios que estaba en ese lugar, hermanos. Lugar que había sido privilegiado para los levitas, lo leíamos ahora hace un rato. Los levitas eran los que tenían el privilegio y la responsabilidad de estar en ese lugar, pero ahora todo creyente, hermanos, está delante de la presencia del santo Dios. Qué, hermanos, qué misericordia de parte de Dios. Qué misericordia. Y por eso, hermanos, el escritor de Hebreos parte en este lugar, en esta parte, haciéndole recobrar memoria de todos los padecimientos, de todas las tribulaciones, los padecimientos, de todas aquellas cosas que habían sufrido por la fe. Incluso dice, porque de los presos también os compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufriste y con gozo. Hermanos, fueron creyentes que fueron despojados de todo lo que tenían, perseguidos, hermanos. Ser creyentes en el primer siglo fue algo realmente peligroso, hermanos. Peligroso, sin lugar a dudas. Llevar a Cristo y el mensaje de Él con mayor razón. Los apóstoles sufrieron muertes cruentas, hermanos, a excepción de Juan, por llevar el santo evangelio de Jesucristo, evangelio del cual no se avergonzaron, hermanos. Y no tenían retribución en el momento. Entonces ellos no vieron en el momento la retribución, pero tenían la esperanza de su Salvador. Tenían la esperanza que hoy nosotros también tenemos, hermano. No cambia la esperanza, es la misma esperanza. Estando encarcelados, estando viviendo en oprobios, viviendo, hermanos, distintas situaciones difíciles. Los hermanos perseveraban en la fe, muchos de ellos. Y aquí le dice en el verso 34, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Verso 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermanos, es una carrera en la cual nosotros estamos. Debemos correr esta carrera con paciencia, sabiendo que, hermanos, cada uno de nosotros vivimos y viviremos distintas dificultades. No piense que no vendrán pruebas a nuestras vidas. De alguna u otra manera nuestra fe es probada. Pero es necesario que, al igual como estos hombres, hermanos, no perdamos nuestra confianza, porque sabemos que hay un galardón. El Señor no nos ha dejado aquí a la deriva. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Él ha prometido estar con nosotros. Y es más, hermanos, si usted se siente desproveído, decir, ¿qué puedo hacer para el Señor? Bueno, también el Señor lo dijo. Él pone en nosotros el querer como el hacer, según su buena voluntad. Hermanos, el Señor está con nosotros siempre, impulsándonos, guiándonos, llevándonos a hacer lo bueno. Pero de nuestro propio pecado, hermanos, nos apartamos de Dios. De nuestro propio pecado nos apartamos de hacer lo bueno. En Lucas capítulo 9, en ese pasaje cuando habla de los que querían seguir a Jesús, verso 57, le dije, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida, las aves en los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya, entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
Ninguno, hermano. Cuando nosotros conocemos el Evangelio y conocemos las demandas del Evangelio, sabemos, hermanos, que cuando ya estamos dentro, algo en nuestro corazón, sabemos que ya no volveremos a ser iguales. Nada volverá a ser igual, hermanos. Nada en nuestra vida cambia algo tan profundo que ya no podemos ver la vida de la misma manera. No puedo volver a ese mundo al cual yo dejé. Por gracia de Dios, hermano. Por gracia de Dios. Quiera Dios, hermanos, que podamos disponer nuestro corazón siempre, hermanos, siempre, para hacer lo que le es agradable a nuestro Dios. Para hacer lo que es bueno y justo delante de nuestro Dios. Porque tenemos esa confianza de que Dios nos dará un galardón. Un premio. Por eso dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Verso 37. Porque un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. No tardará, hermanos. Hermanos, a veces tenemos por tardanza la venida de nuestro Salvador. Es más, incluso algo más terrible, hermanos, ¿sabes? Creo que a veces podemos sentirnos tan atraídos por este mundo que podemos no desear que venga nuestro Salvador. Que Dios nos libre de eso, hermanos. Atraídos por las cosas de este mundo a tal grado que decimos: no, que pase un poco de tiempo más, tengo que hacer muchas cosas. Hermanos, anhelemos la venida de nuestro Salvador. Anhelemos que el Señor venga pronto, hermanos, así como lo dice al final del Apocalipsis. Señor, por favor, ven pronto. Ven pronto por tu pueblo, por tus hijos. Hermanos, pero mientras estamos aquí, hay muchas cosas que debemos hacer para la obra de nuestro Dios. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. No agradará mi alma. Y aquí hace una cita entonces a Habacuc, capítulo 2, versos 3 y 4, que dice: aunque la visión tardara tardará aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá, aunque tardará. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hermanos, no debemos de tomar por tardanza la venida de nuestro Dios. Pensemos, hermanos, en nuestras vidas. Hermanos, ¿estoy pecando deliberadamente? ¿Hay áreas en mi vida en la cual vivo como si realmente no fuese un creyente? ¿O voy más profundo en la pregunta? ¿Soy realmente un creyente? Pregunta que debemos hacernosla siempre, hermanos. Porque eso dependerá de mi acción a tomar. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Hermanos, si usted se considera a sí mismo en muchas ocasiones un no creyente, es el tiempo que, al igual que David en el Salmo 51, vuelva a las plantas de Dios, arrepentido, y clame a Dios. Porque ese Dios que tuvo misericordia de David, también la tendrá de usted, hermano. También la tendrá de usted. ¿O acaso Dios no ha tenido misericordia de usted, hermano? De mí muchas veces, hermanos. De mí cuántas veces. De cada uno de nosotros el Señor tiene misericordia. Hermanos, el caminar en el Evangelio no es de retroceso, es de avance. Por eso que Jesús mismo le decía: aquel que toma el arado no puede mirar atrás. Usted, los que trabajan en la agricultura, saben lo que pasa si uno mira hacia atrás, ¿no es cierto? Yo miro hacia atrás y el arado se va para cualquier lado. No sirve, hermanos, mirar hacia atrás. Debemos mirar hacia adelante. Tenemos un blanco perfecto que es Cristo, hermanos. ¿Qué voy a mirar hacia atrás? ¿Recordar lo pasado? ¿Recordar mi vieja vida, mi antigua vida de pecado? No tenemos que mirar atrás, hermanos. Debemos mirar al perfecto, al único que debemos mirar y poner nuestros ojos, que es nuestro Salvador Jesucristo. No hay otro a quien debemos mirar, hermanos. En este mundo hay personas que a lo mejor admiramos, nos sentimos realmente inspiradas con su vida. ¿Cuántos buenos hombres de Dios ha dejado en esta tierra? Dios ha permitido que hayan, y que los
sentimos admiración por ellos, pero al único que debemos mirar y poner nuestra vista es en el Señor Jesucristo, hermanos. En el único, porque no hay otro que haya dado la vida por usted como sí lo hizo Cristo, hermanos. No hay otro. No hay otro en este mundo que diera la vida por pecadores como nosotros. Así que gloria sean dadas a Cristo, hermanos. Y para finalizar dice, pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Quiera que seamos como en esto que menciona aquí el escritor de Hebreos. Porque el escritor de Hebreos hace una advertencia, pero se considera como aquellos que creen. Se considera a sí mismo como aquellos que no retroceden para perdición, sino que los que viven para la gloria de Dios. Hermanos, muchos se quedan en el camino. ¿Tiene conocidos que se han quedado en el camino? Amigos, hermanos, familiares. Ore por ellos, hermano. Clame por ellos, hermanos. Si están vivos, tienen esperanza aún, hermanos. Volverán con dolor, como Dios lo determine, pero ore por ellos para que se arrepientan de sus malos caminos, hermanos. Qué triste, hermanos, es partir o ver partir a personas sin Cristo, hermano. Pero cuán terrible, hermano, va a ser ver partir a alguien que estuvo en la fe y que se apartó. Lo dice el texto, hermano. Cuán terrible, hermano, porque conocimos al dador de la vida, incluso conocimos lo que Él hizo por nosotros, pero aún así no la amamos. Por eso, hermanos, debemos siempre estar en oración por aquellos que en algún minuto supimos que estuvieron en la fe, pero la han abandonado. Hermanos, no debemos dejar de orar por ellos. Y ayúdenos Dios, hermanos, para al igual como el escritor de Hebreos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que podamos avanzar en nuestra vida, hermanos. No es una carrera, como lo dije, me parece que nosotros no estamos corriendo una carrera de 100 metros planos, hermanos, donde necesitamos ser muy veloces. Necesitamos estar en la carrera de la fe, ser parte de ella, hermanos. Muchas veces nos sentimos debilitados, muchas veces nos sentimos agobiados, pero estamos y permanecemos, debemos permanecer, hermanos, porque recibiremos la recompensa en su minuto, hermanos. Recibiremos el galardón de nuestro Dios. Amén. Hermanos, oremos al Señor. Mi buen Dios, te doy infinitas gracias, Señor, por tu santa palabra. Padre, oh Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, en nuestros tantos, Señor, fallas que tenemos delante de tu santo y glorioso nombre. Perdona, Señor, todas nuestras transgresiones, Señor. Señor, si hemos pecado deliberadamente delante tuyo, oh Señor, perdónanos, Señor. Y líbranos, Señor, de aquello, Señor, que nos está arrastrando a apartarnos de ti, Señor. No dejes que nuestra carnalidad, Señor, nos aparte de ti, Señor. Queremos que nuestras vidas, Señor, sean vidas entregadas en completo a ti, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor. Si hay alguno que está fluctuando, Señor, entre permanecer o no permanecer, si ha pasado en algún minuto la cabeza de desistir de la carrera, de dejar todo atrás, de mirar atrás, de volver a sus viejas costumbres. Oh Señor, en esta hora te pido, Señor, que lo reconvengas. Reconviénelo, Señor, a no tomar esa desastrosa y terrible decisión, Señor. Y es más, ayúdale, Señor, a cada uno de nosotros también a permanecer en la fe, Señor. Aumenta nuestra fe. En este hermoso libro donde vemos posteriormente hombres con tanta fe dada por ti, Señor. Aumenta nuestra fe, la fe de cada uno de nosotros, Señor, para no apartarnos de ti, Señor. Y déjanos también tener por preciosa, Señor, la sangre de nuestro Salvador.
que derramó en el madero de la cruz por cada uno de nosotros. Oh Señor, gracias Señor te damos, porque no lo merecíamos, Señor. No merecíamos ese sacrificio, pero tú lo hiciste, Señor, por misericordia. No merecíamos tu perdón y tú nos perdonaste, Señor. No merecíamos, Señor, que tuvieses bondad para con nosotros, mas la tuviste. No merecíamos tu provisión y nos provees de todo, Señor. Oh Padre, gracias te damos y te ruego, Señor, por tu iglesia. Aviva nuestros corazones en este tiempo, Señor, de tanta apostasía. No permita, Señor, que nos desviemos, Señor, en nuestros corazones, sino que permítenos permanecer en la fe. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.